Buenas tardes, amados en Cristo, les bendigo en el amor del Señor Jesucristo. Quería tocar un tema que creo que es necesario, que es, podríamos decir que la segunda parte del video que hice sobre por causa del Señor someteos. Ahí hablábamos en ese primer video de que es un mandamiento y una orden del Señor someternos a las autoridades terrenales. Y en Tito 3:1 decía que Pablo le decía a Tito de que recordara a que se sujeten a las autoridades y a que obedezcan a las autoridades. Y en primera de Pedro 2:13-16 hablábamos de que leíamos allí de que Pedro decía de que por causa del Señor nos sometamos a toda autoridad para callar las ignorancias de los inicuos, decía. Pero hay excepciones, ¿sí? Y eso es un tema que quiero tocar ahora, que también es bíblico. Lo voy a tocar en dos posibilidades. Hay más causas por la cual, o situaciones diríamos, más que causas, situaciones en las que no deberíamos someternos o obedecer a una autoridad terrenal. Primero voy a empezar leyendo en Éxodo 20 sobre los 10 mandamientos para ir introduciéndome en el tema. En Éxodo dice, por causa, dice en Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esta es la introducción para ir viendo que esta es una de las excepciones en la cual no debemos obedecer a una autoridad terrenal. Cuando nos están pidiendo que neguemos a nuestro Señor adorando a otro Dios, a otro ídolo, porque Dios hay uno solo, Él es el Señor de los señores, que es Jesucristo. Cuando nos están pidiendo que honremos, que adoremos o que nos postremos delante de una estatua o delante de un ser humano que se crea superior, que se crea Dios, no debemos ni postrarnos, ni someternos, ni adorarlo, ni darle honra a esa persona o a ese ídolo, ¿sí? Esa es una de las excepciones la cual no debemos someternos a una autoridad terrenal. Y lo vemos también en Daniel, en la historia de cuando el rey Nabucodonosor hace esta estatua que al sentir sonar el címbalo y la trompeta, toda lengua, toda nación y todo credo, no importaba el credo que tuvieran. Recordemos que en aquel tiempo Babilonia era el imperio que gobernaba el mundo de ese momento, y toda nación y lengua, sin importar el credo, se tenía que arrodillar y adorar a esta estatua por orden del rey. Pero hubieron 3 jóvenes judíos que amaban a su Dios, que amaban y tenían las raíces bien profundas en el corazón de Dios, estaban arraigados, se habían dedicado a hacer buenas bases en la roca inamovible que es Cristo. Y cuando estás afirmado y haces raíces
en la roca inamovible que es Cristo, puede venir la tempestad que quiera, puede venir el viento recio que quiera, puede venir la tribulación que quiera, puede venir el tsunami que quieras, o lo más trágico que se te puede imaginar sobre tu vida. Pero te vas a mantener firme, porque hay raíces profundas en el corazón de Dios. Y estos muchachos tenían esas raíces arraigadas en el corazón de Dios. Hay un tema musical que hizo mi papá del corazón, un pastor, Juan Siever, que dice: arráigate, oh alma mía, en Jehová. Echa tus raíces en el corazón de Dios y confía en Él. Confía en Él. Vamos a adorar al Creador, oh alma mía. Y es esta la esencia de la persona que realmente ha echado raíces en el corazón de Dios, que realmente ha edificado su vida sobre la roca que es Cristo. En Daniel 3, 16, en adelante vamos a ver qué le contesta. Lean la historia, les invito a que lean la historia en Daniel 3. Y yo voy a leer a partir del 16 para ver la respuesta que estos tres jóvenes le hicieron al rey, que confiaba en su Dios. La sentencia sobre las personas que no adoraran a esta estatua que el rey había hecho era la sentencia de muerte, quemados en el horno de fuego. Esta era la sentencia del rey en aquellos años cuando un rey daba un edicto o un decreto, no se podía revocar. Pero estos muchachos sabían en quién habían creído, la tenían bien clara, sabían muy bien quién era su Dios y no tuvieron ningún problema en desobedecer esa orden del rey de que era una autoridad terrenal. Y le dice, estos muchachos le dicen al rey: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Díganme si no la tenían clara, díganme si no realmente no tenían raíces profundas y sabían muy bien en quién habían creído. Tenían muy claro en dónde habían depositado su confianza. Sabían muy bien que el Dios al cual servían podía librarlos del horno de fuego. ¿Tienes esa misma seguridad? ¿Tienes esa misma seguridad en tu vida, hermano, hermana, amigo que me escuchas a través del video? ¿Da realmente tu vida asentada, edificada sobre la roca inamovible que es Cristo? ¿O en la mínima tempestad te postras delante de dioses ajenos? Y dioses ajenos pueden ser seres humanos como pueden ser ídolos, los que la Iglesia Católica o la sociedad denomina santos. ¿Ante quién te postras? ¿Sobre quién está fundamentada tu confianza? Estos hombres
tuvieron este valor y este denuedo porque en ellos estaba el más fuerte. La palabra dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Realmente lo crees? He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro contra Mesac, Sadrach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Fíjense la fe, aún estuvieron dispuestos. Ese es estar arraigado, es tener claridad, es tener valor y denuedo. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida para no negar a Cristo en una situación extrema? ¿A dónde están tus raíces arraigadas? ¿En Cristo? ¿Están realmente arraigadas en el corazón de Dios? Acá nosotros tenemos en Valle Medio de la provincia de Río Negro, en Argentina, tenemos una fiesta pagana, acá a pocos kilómetros, a 50 kilómetros, en una ciudad llamada Chimpay, a donde en agosto es el epicentro de los demonios, porque se hace esta fiesta pagana de la fiesta de Seferino, la Mucurá, a donde vienen de todas partes, de la Argentina, pero también de otros países. Es la fiesta de los demonios porque la idolatría es adoración a Satanás, es adoración a Beelzebú. La idolatría es abominación, es un pecado de abominación ante el Señor, que Dios no lo puede tolerar. Es abominación y te trae maldición. No participes de ningún tipo de fiesta pagana, ni de Seferino, ni de la difunta Correa, ni de la Virgen tal, ni del Sal la Muerte, ni le vayas a dejar rosario, ni peticiones a Rodrigo y a todos los seres humanos que han muerto, que han tenido algún tipo de fama o se han destacado dentro de la sociedad y por algún motivo partieron de esta tierra. Porque eso va gobernado por los demonios. Y lo único que estás haciendo es maldecirte y entregar más y más tu vida a Satanás. Dios no te puede bendecir si estás adorando ídolos, sean estatuas o personas de carne y hueso. Tampoco participes, ni siquiera ir a comprar. Hay mucha gente y muchos hermanos en Cristo que tristemente cuando sucede esta fiesta de Seferino dicen, yo solamente fui a comprar, ya participaste pasivamente. No fuiste a adorar al ídolo, pero fuiste a comprar algo en un ambiente que está gobernado por las tinieblas y por los mismos demonios. Y estás siendo partícipe de una fiesta demoníaca. No participes pasivamente ni activamente de este tipo de fiesta, porque estás acarreando maldición sobre tu vida y la de tu familia.
por estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, prefirieron ir al horno antes de negar a su Dios. Prefirieron ir al horno antes que postrarse ante los demonios. Porque vos lo que ves ahí es una estatua, pero espiritualmente detrás de eso hay todo un ejército de demonios que te están maldiciendo y están metiéndote en regiones de cautividad. Están encarcelando tu alma, la están llevando a cautividad. Es algo serio delante de Dios. No participes de las fiestas de los demonios. No participes de fiestas, ni te postres delante de ídolos, porque estás adorando a Satanás. Y hay actividad demoníaca en eso. Vemos claramente. Y la actitud que tuvo Nabucodonosor en ese momento, al ver la respuesta de estos tres muchachos firmes en sus convicciones hacia el Señor, es la misma actitud que tiene Satanás. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, en primer lugar. Satanás se llena de ira. Y te hace la contra. Se demudó su aspecto de su rostro, en segundo lugar. No te sorprendas cuando te pongas firme delante de algún jefe o de alguna persona y le digas, no, no es así. Yo me mantengo firme en mi Señor, en las convicciones en las cuales yo creo y me aferro a Jesucristo y no a lo que usted me dice. No voy a negar a mi Dios. No te sorprendas que suceda eso. Y que las consecuencias de eso sean realmente fuertes en tu contra, porque es lo que hace Satanás. Pero mantenete firme, así como Mesach, Sadrach y Abednego se mantuvieron firmes, porque te invito a que termines de leer la historia. El Señor fue propicio a ellos por su fe, por su confianza, por haberse mantenido firme a pesar de que el edicto era una sentencia de muerte sobre sus vidas. Ellos sabían muy bien en quién habían creído, y aún sabían que podían morir y el Señor los podía resucitar. Mantenete firme, con convicciones firmes en Jesucristo, echar las raíces profundas en el corazón de Dios, y eso se logra en la intimidad, teniendo intimidad con el Señor Jesucristo. Las raíces profundas en el corazón y fortalecer esas raíces en Cristo se logra en la intimidad, dedicando tiempo de excelencia, no a las apuradas, de excelencia, en la intimidad con el Señor en el secreto de tu habitación, conociendo a Cristo en la intimidad, deleitándote en la hermosura de su santidad, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje y se manifieste en tu vida, haciendo una conversión, una transformación en cada intimidad, revelándose a vos. Mantenete firme, echar raíces en el corazón de Dios para que las tormentas de la vida no te lleven como barco sin timón a cualquier viento de doctrina. No te dobleguen ante ídolos o ante las personas en las cuales no te tenés que doblegar. Esta es una de las excepciones. No postrarse, no tener dioses ajenos y no postrarse delante de ningún ídolo. Si esto te sucede, no lo hagas.
mantenete firme, desobedece esa orden, sea quien sea el presidente de la República, sea una fuerza de seguridad, sea un gobernador. Sea quien sea, no importa. No te tenés que sujetar en este tipo de excepciones. Otra de las excepciones la vemos en Hechos. En Hechos 4, del 17 en adelante. Esto es la historia y también le invito a que lean todo el capítulo después, pero vamos a leer primero para hacer una pequeña introducción a partir del 1. Y dice, Hechos 4.1, dice, se trata de Pedro y Juan, eran los apóstoles. Dice, hablando ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Ahora pasemos al 17, ahí vemos que fueron encarcelados porque estaban predicando el nombre de Cristo. Y estos religiosos, los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley, se guiaban más por la ley que por las obras, se guiaban más por la ley que por la gracia de Dios. Y era como una secta judaica que ya se había formado, había demasiadas demandas de hombres y la ley la acomodaban a lo que a ellos les convenía. Y vino Jesús a romperle esa estructura. Cuando Jesús continuamente atacó la estructura de los fariseos, la estructura de los saduceos, de los escribas, de los maestros de la ley, continuamente. Entonces ellos no querían que el nombre de Jesús se siga divulgando, entonces meten preso a Pedro y a Juan. Y en el 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad, si es justo delante del Señor obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es importante ver el contexto, ¿no? Ellos estaban predicando a Jesús, a su Señor. Vemos un capítulo antes, en el 3, empieza hablando de la curación de un cojo. Y estos religiosos, que acá en el 4.1 vemos que eran los saduceos en esta oportunidad, le están pidiendo, le están obligando, le están exigiendo a estos apóstoles, a estos discípulos de Cristo, que no hablasen más en el nombre de Jesús. Este es el otro motivo
en la cual no te tenés que someter a una autoridad humana. Si realmente tus raíces están en Cristo, no te tenés que someter. Tenés que seguir divulgando lo que has visto y lo que has oído y lo que has creído de Jesús. Aún es importante tener claro de que hay momentos que aún no nos podemos callar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos revela, aunque eso traiga como consecuencia oposición, desprecio, que te dejen de lado, que te critiquen. O aún consecuencias mucho más profundas y más duras a nivel terrenal, como que te encarcelen, que te procesen penalmente, que haya persecución literal sobre tu vida. Si realmente amás a Cristo, vas a estar dispuesto a todo eso. Por amor a Cristo. La palabra dice que tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, pero tristemente hay pastores y hay ministros que no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. Cuando Dios levanta en medio de su pueblo o en medio de una congregación algún hermano con don de revelación o don de profecías, y Dios le está revelando a ese hermano alguna palabra, o le está dando una visión, o en sueño le está dando una palabra profética quizás. Y si esa palabra es dura, muchos pastores no quieren recibirla, o la tratan de acomodar para que no sea tan dura. Amado en Cristo, si esta es tu situación, tenés que hablar con tu ministro, con tu pastor, y con todo respeto decirle, en esto específicamente, juzgue usted si es justo delante de Dios obedecerte a vos, pastor, o obedecer a Dios. Porque no puedo callar lo que Dios me ha indicado que diga, lo que he visto y lo que he oído de parte de Dios. Y eso va a representar de que quizás te declaren en rebeldía, en que te digas que no sos profeta de Dios, o que no estás andando por un buen camino, o que no te estás sujetando. No, son cosas distintas. No estoy hablando aquí de que no tenés que estar sujeto a tu pastor. La palabra es clara y dice que tenés que estar sujeto a tu pastor. Pero cuando Dios te da una revelación, aunque tu pastor no la quiera recibir, vos se la tenés que hacer saber. En público o en privado. Después el pastor determinará. Vos ya cumpliste delante de Dios, diste la palabra. No te podés callar lo que has visto y oído de parte de Dios. Si esa palabra es para la congregación, o es para una ciudad, o es para un miembro de la congregación, sea para quien sea. Si es para vos, a nivel personal, recibíla y guardátela. Pero si es una palabra que Dios te está dando y que te está mostrando, que te está haciendo ver y oír, para terceros, declarala. Declarala. Aunque eso te traiga consecuencias. Porque es preferible obedecer a Dios, no negar a Cristo y declarar los que has visto y oído.
en esta situación específica. Y si el pastor te dice, mire hermano, yo no quiero que usted diga palabra, sujétese, no diga palabra. Que Dios va a tratar con ese pastor y si esa palabra era para la congregación, va a sufrir las consecuencias de no haber querido ir. O si esa palabra era para la ciudad o era para la nación, esa ciudad o esa nación va a sufrir la consecuencia por no haber oído, porque un pastor o un ministro te prohibió hablarla, te prohibió declararla. Y esto es serio delante de Dios. Muchas veces somos puestos entre la espada y la pared. Y muchas veces el Señor mismo lo permite para probarnos a ver a quién realmente seguimos, ante quién nos inclinaremos, si ante un ser humano, que es autoridad, o ante el Rey de Reyes y el verdadero Señor de Señores, que es Jesucristo. El ser sujeto a los pastores es bíblico y tenés que ser sujeto a tus pastores. Pero hay algún momento en que Dios te va a poner entre la espada y la pared y vas a tener que determinar a quién querés agradar. Si a Dios, que es el que te da la salvación y el que mandó a su Hijo para que muriera en la cruz, ¿con quién vas a quedar bien? ¿A quién vas a agradar? ¿A Jesucristo que entregó su vida por ti? ¿O al pastor? ¿A quién vas a agradar? ¿A Jesucristo? ¿O a esa autoridad terrenal que te está pidiendo algo que va en contra de tus principios espirituales y te quiere hacer negar a Cristo? Son momentos entre la espada y la pared que vas a tener que determinar quién es más importante en tu vida, a quién querés agradar, quién es realmente tu Dios. Excepto esto, que si en algún momento estás en esta encrucijada, en la cual yo personalmente determino siempre agradar a Dios y aunque no le guste, le digo lo que el Señor me mande que diga. Después tenés que estar sujeto a tu pastor, porque es un mandamiento de Dios. Y tenés que orar por tus pastores, y tenés que bendecirlos, porque ellos tienen que rendir cuenta por tu vida delante del Padre. Esta es otra de las excepciones, en la cual no debemos someternos bajo ninguna autoridad humana. Cuando nos piden que neguemos a Dios o que no hablemos el nombre de Cristo, que no declaremos este evangelio de las nuevas noticias de salvación, cuando nos quieran impedir a declarar la palabra que Dios puso en nuestros corazones, proclamando arrepentimiento, llamando al arrepentimiento, o una palabra que Dios dio a tu corazón para que entregues, sea quien sea, es allí donde no te tenés que callar. No podés negar a Cristo. Y acá lo vemos claramente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podés dejar de decir lo que Dios te hizo ver o lo que Dios te hizo escuchar. La palabra que Dios te entregó. No te la podés callar, hermano. Porque quizás esa palabra, a través de esa palabra,
repercute al hablarla, al declararla, en la salvación de almas. Y la palabra dice que con un alma que se arrepiente y fiesta en los cielos. Un alma para Cristo es valiosísima. O quizás sea una palabra para una congregación, y si no la declarás, quizás Dios quiere traer arrepentimiento en ese lugar. Y la palabra dice que el que hace volver a uno de estos que se habían vuelto para atrás o que estaban viviendo en pecado, ha salvado de la muerte un alma, porque esa alma pasa de muerte espiritual a vida eterna. Fíjate lo serio que es. Así que cuando Dios te ponga en esta encrucijada, en que te vas a ver en que tenés que determinar a quién agradás, si a una figura gubernamental, a alguna autoridad terrenal, sea cual sea, si vas a agradar a tus pastores, líderes en esa encrucijada, o vas a agradar al Señor. Y vas a declarar lo que has visto y oído de lo que el Señor te haya hecho ver y escuchar. Son excepciones en que tenés que determinar. Pero como ya hemos visto, la palabra manda a nivel general de que nos sometamos a las autoridades terrenales y también a nuestros pastores. Y esto lo quiero dejar bien claro para que no haya ningún vivo que quiera hacer lo que quiera y no quiera respetar ni las autoridades terrenales ni las eclesiásticas. El mandamiento de Dios es someternos a toda autoridad terrenal. Y en hebreo dice que también nos debemos sujetar a nuestros pastores, a nuestros líderes, y debemos orar por ellos y bendecirlos. Pero va a haber un momento en tu vida, si Dios te está levantando ministerialmente, en que el que Dios te va a poner a propósito en la encrucijada, porque va a probar realmente en dónde estás poniendo tus bases, si en el pastor, si en la autoridad. ¿De quién dependés? ¿Dependés de la autoridad? ¿Vas a honrar a la autoridad? ¿Vas a honrar a tus pastores? En obediencia, en sujeción, aunque eso determine o te demande negar a Cristo. Ese es el punto que estoy tocando. En esos casos no. Si lo que te están pidiendo que hagas es desobedecer a Dios, es negar de alguna forma a Cristo, no te sometas, no obedezcas. Porque vos tenés que agradar a Cristo. No podés dejar de decir lo que has visto y oído de parte de Dios. Y es en esa situación donde tenés que decir estas mismas palabras. Juzgad si es justo delante de Dios. Obedeced a vosotros antes que a Dios. Esta es otra de las excepciones. No negar al Señor. En Mateo 10, ...32 y 33... Jesús dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús ha sido claro. Jesús siempre fue directo. Yo estoy en contra del evangelio light, del evangelio acomodado. Ay, no, vamos a ponerle un poquitito, lo vamos a girar, lo vamos a acomodar porque no tengo miedo que los hermanos se me ofendan, ¿vio? Que se ofendan todo lo que quieran.
porque el Evangelio de Jesucristo es directo y es frontal. Jesús no le anduvo a nadie con medias tintas, ni siquiera a sus propios discípulos. Y las demandas del reino de los cielos, si querés entrar al reino de los cielos, las demandas son altas y no son canjeables. No las podés acomodar a tu criterio. Son fijas, ya las puso Dios. Y Jesús fue claro y fue directo. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Punto. Jesús fue directo, conciso y al hueso. Este es el Evangelio. El hombre le ha puesto demasiado glamour y lo acomoda y lo trata de hacer para... No, Jesús no. El Evangelio de Jesucristo es sencillo, es tan sencillo que hasta un niño lo entiende. Por eso Jesús dijo que el que no es como este niño no puede entrar al reino de los cielos. Jesús siempre predicó con palabras sencillas que hasta los niños entendían. El Evangelio de ahora tienen todas palabras que ni siquiera a veces los mismos que las dicen las entienden. Y le ponen glamour y esplendor para tratar de ganar adeptos. Pero ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es sencillo. Es sencillo. Es tan sencillo que una criatura lo entiende. Y si negás a Cristo, Él te va a negar delante del Padre. Otra de las excepciones que podemos ver está en Apocalipsis y que tiene que ver, sobre todo puede suceder esto en un tema de persecución literal, en que te pidan negar a Cristo y como una prueba de que realmente has negado a Cristo, te pidan asesinar a algún hermano en Cristo que también esté detenido por la misma causa. La palabra dice en Éxodo 20:13, no matarás. O también puede llegar a suceder, son posibilidades dentro de una persecución literal, de que te pidan negar a Cristo y si no lo haces, te inciten a suicidar. Si la palabra dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, hablamos sobre la idolatría, y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es el infierno, que es la segunda muerte. Yo siempre digo que Dios en su gran amor, el Padre Dios, el Padre Celestial en su gran amor por la humanidad, nos deja una pequeña muestra de lo que es en el centro el infierno, que son los volcanes. Porque yo al leer a través de la Biblia, cuando me va dando detalle de lo que es el infierno, siempre me está hablando de fuego y azufre y de otros componentes, habla en otros que son similares a lo que tiene la lava del volcán. Y esto es una hipótesis mía personal, ¿no? De que los volcanes pueden ser una muestra de lo que es realmente el infierno, una muestra del amor de Dios para que determinemos no ir ahí.
No hay purgatorio, no existe el purgatorio, no es bíblico. Si crees que Jesús es el Señor y que Dios Padre lo levantó de los muertos y lo confiesas con tu boca y lo recibes en tu corazón como Señor de tu vida, serás salvo. Pero Jesús dijo que los que no creyeron ya han sido condenados porque no han creído. Ahora bien, en su gran amor, Dios Padre te da la posibilidad de que determines volverte a su Hijo Jesús y lo confieses como Señor de tu vida y tenés tiempo hasta el día en que te partas de esta tierra. Mientras tengas vida en esta tierra tenés la posibilidad de ser salvo. Ahora no podés jugar con eso, porque no sabes en qué momento vendrá la muerte a buscarte. Quizás yo te estoy haciendo en este minuto este video y en un rato más te enterás que partí de esta tierra. Porque uno no sabe en qué momento va a partir. Entonces el tiempo es del arrepentimiento para perdón de pecados, es el tiempo de volverse a Cristo y de recibirlo como Señor de tu vida es ahora, de comprometerte, de vivir en la santidad del Señor, en comenzar una novedad de vida, una nueva vida en Cristo, una vida abundante en Cristo es ahora. Pero volviendo al tema, en caso de persecución literal, si te están pidiendo que mates a otra persona o que te suicides, no lo hagas. Seguramente lo van a hacer ellos, pero vos vas a estar libre de pecado. Y si sucede eso, vas a saber que ellos te podrán quitar la vida en esta tierra, pero no la vida eterna. Otra forma de asesinato y de adoración a los demonios es el aborto. Y veo con tristeza cómo muchas mujeres jóvenes que no tienen ni siquiera noción de lo que es la vida, salen a gritar en grandes masas pidiendo el aborto. Asesinando a criaturas inocentes. Déjame decirte en el nombre de Cristo que cada aborto que sucede en cualquier parte del mundo es sangre derramada como sacrificio a los demonios y a Satanás. Y estás atando tu vida a una vida de oscuridad y de cautividad espiritual. Y si has abortado en algún momento de tu vida porque no tenías el conocimiento del Evangelio de Cristo, pero ahora estás en Cristo, pero eso aún te pesa, confesalo delante de Dios. Pedile perdón al Señor. Porque Él será propicio en perdonarte y en limpiarte y en sacarte esa culpa. Señor presidente Alberto Fernández, prohíba que se presente la ley del aborto en Argentina porque estará llamando al espíritu de la muerte sobre Argentina. Aprenda de lo que ha pasado con esta pandemia. Estudie los números de muerte en grandes países como Italia, como Francia, como España, que son los países que aprobaron la ley del aborto. Porque llamaron a la muerte a través del aborto a sus países, aprobando esta ley. No maldiga a la Argentina, señor presidente, porque esto está en sus manos y Dios lo va a demandar de sus manos, señor presidente. Con todo respeto,
se lo digo de parte de Dios. De parte del Dios a quien sirvo, se lo digo con todo respeto, señor presidente Alberto Fernández. Así como en esta pandemia usted salvó vidas tomando acciones de prevención eficaces, haga lo mismo con el tema del aborto. No lo permita. No lo permita, no llame al espíritu de muerte sobre la Argentina, porque lo va a lamentar toda su vida. Porque si usted invita al espíritu de muerte sobre este país a través del aborto, señor presidente, sepa que Satanás va a hacer estrago en Argentina de diferentes maneras. Y también va a tocar su casa, porque usted no va a quedar impune. Porque Satanás le va a cobrar ese favor. Con todo respeto, con toda humildad, se lo digo, pero con toda la autoridad de Jesucristo y con el respaldo del Espíritu Santo que mora en mí. Y amados en Cristo, en caso de que seamos perseguidos y le suceda algo así, una exigencia de este nivel, en medio de una persecución, niéguese. Si realmente ama a Cristo y sus raíces están en Cristo, niéguese. Es preferible partir de esta tierra para gozar en la nueva tierra, los nuevos cielos y en la nueva tierra donde mora la justicia y donde el que reina es nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo en el amor del Señor. Les abrazo fuerte desde la Patagonia Argentina. Bendiciones. Shalom.